Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a La Huella OVNI. Este espacio para debatir, para pensar, para informarnos, para estar en acuerdo y para estar en desacuerdo sobre alguna de las preguntas más grandes, de las primeras preguntas que el ser humano se ha hecho, y esas preguntas que por lo menos yo creo que hasta el día de hoy nadie ha logrado responder. Muchos lo han intentado, pero creo que esas preguntas siguen estando mucho más vigentes que las respuestas que se han dado a lo largo de toda nuestra historia. Gracias por acompañarme. Yo soy Jorge Luis Zuckdorf. A mí me encuentran en redes. En Instagram soy @Jorge Luis S oficial. En Twitter soy @Jorge Luis S_77. Tengo un mail que es las historias de George, las historias de George, @gmail.com, y también tengo un número de WhatsApp para que me manden sus experiencias, preguntas, etcétera, que es el más 54 911 60 45 41 50, más 54 911 60 45 41 50. Se van acumulando preguntas, se van acumulando experiencias, semana a semana los trato de ir achicando, pero gracias a ustedes la brecha cada vez es más grande y se los agradezco. Hoy vamos a hablar de varios temas, especialmente vamos a empezar hablando de un contactado peruano con una historia alucinante que es Vlado Capetanich. Vamos a hablar de todo lo que hay detrás o lo que podemos encontrar en los ovnis triangulares, si son reales, si son aviones, qué pueden ser, de dónde salen, etcétera. Tengo algunas preguntas más guardadas. Tengo la segunda parte de la entrevista que empezamos a disfrutar la semana pasada con Germán Puerta Restrepo, y por supuesto que hay una experiencia en primera persona. Pero bueno, si les parece, empecemos con la primera pregunta de la noche, que la hizo @Mariana Hop, la hizo por Twitter o X ahora, y dice: hola, profecina puro alguno. Sigo dejando alguna pregunta para la huella OVNI, ya que mandé 2 o 3 por este medio. Anoche miraba varios reportes de la experiencia de Vlado Kapetanovich en Perú. Un beso y buen domingo. Mira, lo mandaste un domingo, no sé hace cuánto tiempo, te pido disculpas, Mariana, pero bueno, ya vamos respondiendo uno a uno las preguntas de todos, y te respondo un domingo. Vamos a hablar de este enorme personaje yugoslavo, era, hoy ya no existe esta nación, por supuesto, y toda su historia se fortalece de una manera muy grande a partir de la década del 60, cuando empieza a trabajar en una represa en Perú y empieza a tener contactos extraños, sugerentes, llamativos. Hay mucho de su historia y por eso opté que lo responda alguien que verdaderamente sabe, un investigador peruano, una persona que quiero, que admiro mucho, que sabe muchísimo y que guarda una enorme cantidad de temas siempre para sorprendernos. Él es Rafael Mercado, Rafa Mercado, a quien le pregunté y le pedí si él podía ser el responsable hoy de hablarnos de Vlado Capetanich. Así que los dejo con la palabra de Rafa Mercado. Hola Jorge Luis, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Los saluda Rafael Mercado. ¿Cómo están, queridos amigos, seguidores de este gran programa La Huella OVNI? Yo muy contento de reencontrarme con todos ustedes y además con un caso, con un tema para mí conmovedor. Uno de los casos más sinceros, más transparentes de la ufología mundial y peruana. Vamos a hablar de Vitko Novi. Vitko Novi es el seudónimo de Vlado Kapetanovich. Él es yugoslavo, pero creo que el Perú lo ha adoptado como peruano. ¿Por qué? Porque él llegó, me parece llegó en la década de los 50 al Perú a realizar algunos trabajos relativos a la ingeniería en la represa
del Cañón del Pato, en el departamento de Ancash, en Cayanca, y él va a vivir una experiencia de contacto con extraterrestres que pienso va a marcar el derrotero de los demás contactos con extraterrestres que van a venir posteriormente con otros personajes ilustres dentro del mundo de la ufología y contactismo en el Perú. Bueno, podemos mencionar varios de ellos, ¿no? Que siguen, digamos, que esa línea de contacto con apunianos, desde el mismo Sixto Paz, Antón Ponce León Paiva, está el gran Rubén Iwaki Ordóñez, Ricardo González, creo que son muchos. Y bueno, yendo un poco más atrás en el tiempo está Brother Phillips, hermana Sidra, pero digamos que varios de estos contactados han afirmado que los extraterrestres en realidad son los apus o viceversa, porque cuando escuchamos relatos de los campesinos del Ande hacen referencia de que hay unos seres, espíritus muy elevados denominados apus, dioses de las montañas, huiracochas, intis, que ayudan a los seres humanos, que a veces toman aspectos físicos y bueno, tienen capacidades realmente de dioses. Pero Vlado Kapetanovich es quien va a escribir, a plasmar, y a través de sus contactos nos va a relatar quiénes son estos apunianos realmente. Él tiene un contacto con ellos, el primero, el más importante, el 10 de marzo de 1960, cuando hay un desperfecto en la hidroeléctrica, la que te hice mención, y piensan de que, bueno, fue producto de... Él llega a encontrarlos cerca de la hidroeléctrica. Hay que recordar que muchas de estas megaestructuras están incluso introduciéndose al corazón de las montañas por varios cientos de metros, incluso kilómetros, ¿no? Entonces él llega a este lugar, se encuentra con el vigilante y le dice: ni te acerques porque acaban de bajar los apus. Los apus han bajado a arreglar la hidroeléctrica. Él dice: oye, ¿qué le pasa a este señor? Parece que está bebido. A ver, yo me voy a acercar. Y cuando él se acerca, Vlado Kapetanovich se acerca, ve que hay como una especie de platillo volante que emanaba una luz muy poderosa, pero que no dañaba la vista. Conversa con ellos y él en todo momento pensó que se trataba de hombres de una superpotencia, ya sea de Estados Unidos, de Alemania, no sé, de Europa. Y les dice: bueno, ustedes han malogrado la hidroeléctrica con el aterrizaje de este vehículo no autorizado. Y ellos le dicen: no, lo que ha pasado es que un cóndor, un ave, ha venido, ha malogrado el hidroeléctrico y lo vamos a arreglar nosotros. Y empiezan a discutir. Y es ahí cuando Vlado Kapetanovich dice: estos no son extraterrestres, ¿no? Los interroga: ¿de dónde vienen? Bueno, les dice: venimos del planeta Apu. Él no les cree nunca nada, ¿no? Luego hay otro segundo episodio, que él va a cazar a la zona de las alturas, va a ir de cacería con un amigo y se va a topar con una escena fantástica, donde una campesina lleva a su hijo a las alturas, a una choza, a la comunidad, a una casa, me imagino de alguna autoridad, y lleva a su hijo ahí para decirle que había sufrido un accidente, se había partido la columna. Vlado Kapetanovich Vitkonovi aprecia todo ese escenario, se preocupa y ofrece llevar al niño a curarse, ¿no? A alguna posta cercana, bueno, ni tanto, ¿no? A unos 20 kilómetros de ahí. Y la mujer le dice que no, porque ella había ido a solicitar la ayuda, pero de los apus, de los dioses, y que ellos iban a bajar. Efectivamente, aterriza un ovni. Bajan de ahí, del vehículo, un hombre y una mujer, lo introducen al niño dentro del salón de máquinas. Al cabo de unos minutos sale el niño completamente curado. Vlado Kapetanovich se queda completamente también sorprendido, porque dice: este niño realmente deben haberlo cambiado, o sea, debe ser hasta el gemelo, debe tener un hermano gemelo, porque es imposible que alguien se cure tan rápido. Y es donde los extraterrestres le dicen: mira, lo que pasa es que somos del planeta Apu, somos extraterrestres y tenemos una tecnología muy avanzada en la cual podemos descomponer las partículas totalmente de un individuo, y al momento de recomponerlas
accedemos a su plano genético, a su mapa original y podemos devolverle la salud, restituirle la salud inmediatamente con este proceso en el cual nosotros hemos descubierto que estas partículas se llaman los minus y es de lo que está la mínima partícula de la materia. Bueno, le explican que tenían el poder de la levitación, incluso vuelan delante de él y le dan una serie de lecciones sobre quiénes son, de qué planeta vienen, desde cuándo están aquí, cuál es el propósito de la vida en la Tierra. Él no les cree, realmente es muy incrédulo y le dice, pero si es así, ¿por qué se parecen a nosotros? Y es más, a la mujer le interroga, ¿tú de dónde eres? Y la mujer le dice, mira, efectivamente yo sí soy humana. Lo que pasa es que nosotros, o bueno, los apunianos tienen un proyecto de rescate de humanos. Entonces, ellos, a partir de diferentes eras, han rescatado gente desde hace mucho tiempo y una vez que son capacitados, son devueltos a la Tierra, estos humanos rescatados, para que puedan brindar un servicio de ayuda, sobre todo en el Ande, porque le explican que al inicio de los tiempos, digamos, cuando ocurre el Big Bang o alguna de estas grandes explosiones, hay un choque entre el planeta Apu y la Tierra, y producto de este choque, gran cantidad de energía de la vida, de células poderosísimas de la vida, quedan atrapadas en el lago Titicaca. Entonces le comentan que la vida surge en América y están incluso los apunianos me parece que hablan quechua, es su idioma natal. También el planeta es muy parecido a Perú, incluso le dicen. Entonces hay una conexión muy fuerte con Perú y por eso ellos vienen y ayudan al pueblo. Y el pueblo, digamos, los campesinos los tenían bastante integrados a los apunianos dentro de las faenas, ¿no? Incluso los apunianos a veces ayudaban hasta colocar el techo de las casas. O sea, realmente es, ¿cómo se podría decir? Una ufología, un contacto bastante etnológico, ¿no? El que se da en el Perú, muy particular y al que Bitconovi tiene acceso, conocimiento y Bitconovi va a publicar sus memorias en varios tomos de la vida en el planeta Apu, me parece que se llama, son 3 tomos, por ahí tiene un libro, digamos que el top, el clásico, que es 170 horas con extraterrestres, donde él narra estas historias, tiene algunas conferencias colgadas en YouTube o en alguna plataforma, pero digamos que la experiencia más fuerte, también si quieres la evidencia o el hecho más sorprendente, es que los extraterrestres le habían mostrado el futuro a través de una máquina que ellos tenían, que es como una especie de televisor. Imagínate un televisor que tiene una IA que es capaz de reproducir el pasado, de también progresar, digamos, hacia el futuro y mediante las posibilidades le podían mostrar el futuro. Este televisor, digamos, esta pantalla se llamaba la pantalla de control de poder total o la pantalla del tiempo. Y las cosas no se veían como en una pantalla, sino era como una especie de holograma físico. O sea, ya, como te digo, o sea, todavía la ciencia humana no ha podido hacer un televisor de esas características, pero no dudo que algún día descubramos cómo hacerlos. Y bueno, cómo hacerlo. Y es ahí donde le dicen que el verdadero motivo de haberse acercado a él era que él debía avisar a las autoridades de algo que los apunianos como científicos habían encontrado. Que en 10 años aproximadamente, le dan la fecha y todo, iba a ocurrir un terremoto que iba a desprender una parte de un nevado. Este nevado iba a caer en un lago, iba a provocar acá le decimos huaico, una luz muy grande y que estaba en riesgo pues la zona de Yungay. Entonces, él cuando recibe la información va a las autoridades, comenta que va al comisario, al juez, deja en escritos, lo cuenta y le dice, tienen que evacuar esto porque va a ocurrir y me han dicho esto los extraterrestres. Bueno, estas personas no lo toman en cuenta, incluso se burlan de él se ve muy frustrado y lamentablemente este hecho, el cual habían pronosticado los extraterrestres, ocurre. El 31 de mayo del 70 ocurre este gran terremoto en Perú, en Yungay, y bueno, la cifra de muertos se da por miles, ¿no? Desaparece todo el pueblo de Yungay sepultado.
Lo peor de todo es que esto se pudo haber evitado. Bueno, no sé hasta qué punto, porque los extraterrestres le dicen, lo que tienen que hacer ustedes es mudar a todas las personas, sacarlas de ahí y ustedes mismos detonar, provocar el alud porque sí o sí se va a dar. Entonces es mejor que ustedes rescaten a toda la gente primero y luego lo provoquen. Una vez que haya pasado el peligro, pueden reubicarse. Bueno, y esto hay que hacerlo cíclicamente porque esto ya ha pasado hace 10.000 años y cada 10.000 años va a seguir ocurriendo. Bueno, básicamente ese digamos que ese es el evento más impactante de la historia de Bitconovi y que a veces uno dice cómo los extraterrestres no nos ayudan, ¿no? Y aquí se ve claramente que ellos nos quisieron ayudar, pero lamentablemente no le hicieron caso, ¿no? Entonces, a veces uno se sorprende de eso, ¿no? Que el ser humano, ellos mismos dicen, somos muy soberbios, autosuficientes, y por eso no es que no recibamos la ayuda, sino que no la aprovechamos o rechazamos el mensaje de ellos, cosa que en el hombre andino, en el campesino, es diferente, porque ahí digamos que los apunianos sí encontraron no solo el eco, ¿no? A sus mensajes, sino una compenetración, o sea, se pudo crear en aquellos años dorados de los contactos en Perú, ¿no? De las décadas de los 60, historias fantásticas, como te comentaba, ¿no? La de Antón Ponce de León, el mismo caso de Sixto Paz, que es impresionante, y todos los otros casos que se han dado en Chilca en esa época. Entonces hubo un contacto directo con ellos. No sé si seguirá habiendo, pero ellos mismos refieren de que siempre han estado ahí. Incluso te dejan entender que y los incas o culturas anteriores han tenido contacto directo con ellos, se ha vivido en algún momento en armonía con ellos y, ¿por qué no? Se puede tener todavía ese contacto y producto de ello y prueba de ello es que ellos rescatan personas cada cierto tiempo afirmaba Bitconovi que el que pudo haber él ingresó a un ovni, incluso fue invitado a conocer a algunas personas rescatadas. Él dice que son cientos de miles de personas que ya han sido rescatadas por ellos. Bueno, esto es algo breve, ¿no? Nada más de la larga historia, largos hechos de Bitconovi, sus experiencias con el extraterrestre Sai y con la humana terrestre extra Ivanka, ¿no? Con quien incluso le narra su vida. Y bueno, todo eso lo pueden encontrar en los libros de Bitconovi que están en la red seguramente y en alguno que otro video de YouTube. Así que, bueno, Jorge Luis, si surge alguna otra pregunta, algún comentario, házmelo llegar. Y como solo para terminar con esto, el caso de Bitconovi es uno de los más conmovedores dentro de la ufología mundial. Él tenía un carisma impresionante. Yo no lo conocí, pero sí tuve oportunidad de conversar con gente que lo ha conocido. Incluso hemos ido a donde él vivió, a su casa, hemos estado ahí y era una persona muy humilde, muy sencilla, donde lo más importante no era el mensajero, sino el mensaje, y creo que debemos quedarnos con eso, ¿no? Con la humildad, el buen humor el que tenía, él tenía un humor increíble, Bitconovi, y con la solidaridad de los apunianos que nos ha llegado en los relatos que él nos ha legado a través de sus escritos. Muy bien, Jorge Luis, muchas gracias por la oportunidad y seguiremos reportando desde Perú. Mi nombre es Rafa Mercado y me pueden encontrar en Matergia en todas las redes sociales. Gracias, gracias querido Rafa por todo tu conocimiento, por volcarnos y darnos una introducción para quien quiera meterse en profundidad con este tema. Un poco saben que mi mirada sobre los contactados es que es muy interesante para investigar, pero yo en lo personal creo que tenemos que profundizar siempre un poco sobre las pruebas. En este caso, todos los relatos hablan de este evento de la década del 70 tan fuerte que él avisó antes de que ocurriese. Honestamente nunca encontré las pruebas en mi mano de que esto realmente fuese así. Obviamente siempre que leí sobre este caso me encontraba con este relato de que él había avisado de esta tragedia. Pero me encantaría saber tal vez
existan esos periódicos o esos informes que hablen que él avisó antes de tiempo. Un poco yo recuerdo que es un caso que nosotros lo emparentamos cuando hicimos Inexplicable al caso de la embajada ecuatoriana en Perú, en donde también este personaje extraño, también se lo describe como un personaje rubio, alto, que se presentó como Banju y se presentó como comandante, también habría dado información sobre justamente sobre el futuro, cosas que iban a ocurrir en el futuro, y otra vez tampoco se le habría dado demasiada importancia. Bueno, acá cuesta entender y analizar si son seres que vienen de otros lugares o si son seres que podrían ser interdimensionales y por eso podrían moverse en el tiempo. A mí siempre me ha costado entender por qué estos seres podrían saber del futuro si simplemente son viajeros de las estrellas, aunque claramente la velocidad y la tecnología podría hacerlos también crononautas, además de ser viajeros de las estrellas. No lo sabemos, no hay pruebas, hay que seguir indagando, hay que conocer cada una de estas historias, cada uno tiene que tener una mirada crítica, objetiva y sacar sus propias conclusiones. Mariana, gracias por participar siempre, gracias por cada una de tus críticas constructivas y tus comentarios, gracias de verdad por estar y espero que te hayas quedado conforme con la respuesta. Bueno, vamos a seguir adelante con nuestro programa, que tenemos bastante. Y bueno, tenemos una pregunta que es la de Niandral 104, que dice: ¿qué opinas de la teoría que relaciona a los alienígenas con la Biblia? Según esta teoría, los alienígenas serían demonios que usan esa forma para engañar. Un español no escuché hace mucho al respecto, pero en inglés está bastante difundida y hay varias. En español, perdón. No escuché mucho al respecto, pero en inglés está bastante difundida y hay varios canales que tratan el tema. Es toda una teoría que en sí misma dentro de la ufología. Sí, hay un par de temas que vamos a hablar en un par de semanas sobre la cuestión más demonológica. Semana pasada justamente hablamos de esto, ¿no? De extraterrestres, ángeles y demonios, porque en realidad separar al demonio del ángel, cuando en teoría es el mismo ser, sería el principio del error. Pero también nos vamos a meter en muchas teorías conspirativas que hay sobre todo esto y que las vamos a contar un par de semanas adelante. Nada, quería contarlo porque obviamente este mensaje es muy anterior al episodio que grabamos la semana pasada. Espero que por lo menos una parte Niandral esté respondida con eso. Vamos a ir a la siguiente, que es Natalia Díaz, que dice: Jorge Luis, ¿puede existir una relación entre la disputa geopolítica entre China, Rusia y Estados Unidos y la reciente confirmación del Congreso de Estados Unidos de tener ovnis y restos no humanos? Es un análisis casi más geopolítico que conspiranoico y ufológico, por decirlo de alguna manera. Claramente hay una relación entre la manipulación del fenómeno ovni y lo que ocurre geopolíticamente hablando. De hecho, una de las líneas más reales y claras del boom ufológico de sobre todo la década del 50, según cuentan muchos entendidos y que no tengo dudas de que tuvo que ver al 100%, era hacer que la gente mirase al cielo, buscase cosas extrañas en Estados Unidos especialmente, sobre todo para prevenir invasiones o espías rusos o naves rusas que estuviesen sobre el territorio. Lo que pasa es que parte de estos informes también decían que se terminó de generar una histeria colectiva muy grande y por eso después la recomendación es atacar
a esta sobre observación del cielo, empezando a ridiculizar a quienes hablaban del fenómeno ovni. Estos puntos son reales, y estos puntos para mí no le quitan credibilidad de ninguna manera al fenómeno ovni. Simplemente se hacen eco de algo para poder difundir o manipular elementos de otra manera, como ocurrió en el 2001, por ejemplo, en Argentina, con las mutilaciones de ganado, o como ocurrió años antes en México, por ejemplo, con el chupacabras en un momento de una crisis política muy muy grande. Esto ocurre y es real. Ahora, también yo recuerdo una vez hablaba con militares de algún país que me decían que otro país hablaba de cómo investigaba el fenómeno ovni para mostrar parte de su poderío y control, y saber que tenían sus cielos totalmente controlados. O sea, hay un lugar donde el fenómeno ovni realmente sí se utiliza para manipular estrategias geopolíticas, sin dudas. Ahora, que estas declaraciones en las cuales Estados Unidos empieza a ser punta de lanza, que yo sé que hay muchos que hoy se están quejando de impaciencia porque ya hace un tiempo que no están saliendo nuevas revelaciones fuertes, pero creo que van a salir. De hecho, la semana que viene vamos a meternos un poquito sobre lo que ocurre con la ARO, que ya tiene una nueva cabeza, pero no hoy. A lo que voy es que esta punta de lanza de Estados Unidos en lo que está diciendo, no sabemos a dónde puede terminar. No sabemos si es un proceso de desclasificación muy grande, si tiene que ver con algún plan para ser los pioneros, si se cumplió un plazo, como muchos dicen, y al cumplirse ese plazo empezamos ahora en una cuenta regresiva para que se cuente todo lo que se sabe, o tal vez para que se cuente que no se sabe absolutamente nada. Claramente estar a la vanguardia y decir que podrían contar con tecnología alienígena los pondría en un punto más fuerte, y de alguna manera obligaría al resto de sus oponentes, o lo hubiese hecho por lo menos en un contexto de Guerra Fría, pienso que de alguna manera es lo mismo, a decir si realmente ellos también tienen este tipo de tecnología, porque obviamente nosotros los casos que más conocemos, los que vivimos de esta parte del mundo, son los casos occidentales, y especialmente nosotros los casos que cuenta Estados Unidos como los casos más fuertes. Obviamente tenemos miles de casos en América Latina, tenemos miles de casos en España, hay miles de casos en Asia, en toda Europa, hay muchísimos casos en España a donde hemos atacado de manera directa. De hecho, uno de los planteos que me han hecho, que seguramente empiece dentro de poco, lo hicieron en un vivo de YouTube hace poquito, es plantearme empezar a hablar de los casos país por país. Pero obviamente, así como hay un Roswell en Estados Unidos, se habla del Roswell ruso, se habla de los diferentes casos ocultos en China. Entonces, por ahí sí tiene que ver con una cuestión de sincerar algo. Hasta el día de hoy no se ha logrado, pero puede ser que tenga que ver tanto como una estrategia geopolítica o con una estrategia de sinceramiento sobre lo que ocurre o lo que ha ocurrido históricamente con el fenómeno ovni, con el fenómeno aéreo no identificado en cada una de las potencias. Obviamente no solamente ocurre en las potencias, básicamente todos los países tienen historias, y es súper interesante para analizar. Natalia, gracias por la pregunta, y me parece que de verdad da mucho para seguir analizando. Hoy estoy tachando preguntas, cosa que me parece maravilloso y una gran noticia. La siguiente pregunta la hace Claudia Alejandra Juárez. Me dice: hola, te he escuchado en Canal 2. No sé en cuál de los canales, pero puede ser Canal 2 de Argentina o de algún otro país. No sé cuándo es este comentario. Me dice: ¿sabes algo de triángulos grandes negros
acorazado, sin ventanas, como una casa, rebordes suaves, silenciosos, volando bajo como a la altura del tendido eléctrico a una velocidad de 20 kilómetros por hora. Tenía luz intensa en el frente y luego la apagó, pero quedó como algo difuso. Con mi curiosidad paré el auto y en la banquina lo vi pasar. Fue en la ruta 3 a la altura de Ulibarlarrea, que es en Argentina, Abbott, tipo el 12 de enero a la noche. Fue a finales de enero, no recuerdo si fue en 2018 o 2019. No era un avión, no tenía las luces reglamentarias. Vivo en Ezeiza y veo aviones todo el tiempo. Era un ovni, extraterrestre o de acá. ¿Sabes algo? Me deja mucha intriga. Es muy interesante lo que describís, Claudia. Ojalá estés escuchando el podcast. Si no, voy a buscar por dónde me escribiste para poder contestarte. Los casos de los ovnis triangulares son de los casos más extraños que hay. Y traté de hacer como un pequeño compendio de dónde han aparecido estos ovnis triangulares para buscar algún tipo de explicación entre todos. Obviamente todos hemos escuchado de estos triángulos negros y obviamente el punto máximo de su fama, de su aparición, fue a fines de los 80, principios de los 90, en lo que se llama como la gran oleada belga, cuando empezaron a aparecer muchísimos de estos objetos sobre Bélgica. De hecho, se saca una foto, no voy a dar difusión a alguien que después confesó que esa foto era falsa. Por otro lado, se buscó una explicación siempre con los aviones fantasmas. Se explicó que en realidad muchas veces eran confusiones con los F-117, con los B-2, con aviones que tienen forma triangular y que en realidad justamente son oscuros, no tienen luces porque son aviones espías y tienen esta forma triangular. El problema es que estos aviones vuelan a la velocidad de un avión y vuelan muy muy alto, y no es lo que ocurre generalmente con cada uno de estos casos que van apareciendo. Los primeros casos, según muchas historias, se remontan a la década del 40, pero claramente el primer gran caso de un ovni triangular ocurre en Gran Bretaña en la década del 80, que es un caso del que ya hemos hablado, y si quieren que profundicemos alguna vez lo hacemos. Ahora lo vamos a pasar un poco por arriba, que es el caso de Rendlesham, cerca de una base de Estados Unidos en Gran Bretaña. Entre el 26 y el 28 de diciembre de 1980 empiezan a ver un objeto triangular arriba del bosque de Rendlesham. Hablan de que tenía unas luces muy extrañas, que había algunos gases que les hacían mal. Los jefes de la base la primera noche no le dan importancia, después deciden ir, y el 28 o el 29, cuando van a investigar el bosque, se encuentran con un lugar triangular en donde había 3 marcas, como si hubiese aterrizado en ese lugar este objeto entre medio de ramas y un lugar muy muy quemado. Y es uno de los casos más impresionantes porque está involucrado una base de Estados Unidos, y es un caso que salió a la luz en Gran Bretaña, que investigó Gran Bretaña, que prometió en algún momento darlo a conocer y después no hizo, y se ha hablado muchísimo. 10 años, casi 10 años después, entre el 89 y el 93, es cuando se da la oleada sobre Bélgica, que es cuando empiezan a aparecer estos objetos tan extraños que tienen miles y miles de testigos, y en el 90 es donde se toma supuestamente esta foto tan famosa que muchos años después el autor dijo que era falsa. Habrá que ver quién le cree y quién no. En ese mismo 1990, el 4 de agosto, sobre Escocia,
en un lugar que se llama Calvine. Dos excursionistas, dos personas que estaban caminando, hacen una foto de un ovni triangular, que es justamente lo que ellos cuentan, que estaba pasando muy cerca del monte en Calvine, y que otra vez iba a muy baja altura y a muy poca velocidad. Las fotos, si ponen ovni Calvine, las van a encontrar en internet, están por todos lados, si no yo después las subo. Algunos años después, en el 97, sobre Phoenix, Arizona, varios testigos otra vez ven un triángulo negro volando otra vez a muy baja altura y a muy poca velocidad. Vuelve a ocurrir en el 2007 y es un evento que empieza a ocurrir hasta el 2011 en Dudley, Dorito, en Reino Unido, donde otra vez se avista un triángulo negro y se empieza a hablar sobre este objeto tan extraño que recorre esta zona de Reino Unido. Otro caso así bastante fundamental, interesante y no tan antiguo ocurrió el 16 de mayo de 1916. Volvemos a Perú, esta vez a la región de Loreto, para hablar de lo que pasó a la historia como el ovni de Yurimaguas, que es también muchos pobladores logran ver un objeto triangular muy grande y que desciende en medio de esta región, y otra vez encuentran, como en Rendlesham, la forma en donde este objeto habría aterrizado. Por supuesto, el más impresionante para mí ocurre en el 2019, ocurre en algún lugar de la costa este de Estados Unidos, arriba del USS Roosevelt, cuando graban con una cámara infrarroja un objeto que se lo ve verde, obviamente se lo ve verde porque así ven las cámaras infrarrojas, triangular, volando sobre muy cerca del barco, del portaaviones. Y justamente es uno de los casos que en el 2021, después de que se filtra internet, el Pentágono confirma como real y dice que no tiene idea qué es este objeto triangular. En el año 2020 hubo testigos en Argentina, en la localidad de Bragado, en enero del 2020, otra vez con un objeto triangular negro que iba muy despacio, que pasó en silencio y a muy baja altura. Esto fue también el 24 de enero del 2020. En el 2021, el 20 de abril, entre las 8 y 8 y media de la noche, otra vez un ovni negro triangular apareció unos 10 minutos en el cielo y después se fumó. Esto ocurrió en California. Y también hubo muchísimos testigos, y lo más interesante de este caso, que al igual que cuando hablábamos al principio del caso de Rendlesham, que otra vez los testigos eran de una base militar que esta vez estaba dentro del territorio de Estados Unidos, en California, y ellos dijeron que lo que ellos calculaban es que este objeto triangular tenía por lo menos la mitad del tamaño de un campo de fútbol. Fíjense el tamaño gigante que tenía este objeto. En ese mismo 2021, Scott Waring, un ufólogo, investigando imágenes de la ISS, de la Estación Espacial Internacional, también se encontró con 3 luces triangulares muy cerca de la Estación Espacial Internacional, y él planteaba que no se trataba de ningún objeto humano. También pueden encontrar esas imágenes en el cielo, en internet, del cielo y de esas fotos tomadas. Conclusiones. Cuando hay mucha información sobre algo es donde empieza a llamar la atención. Cuando un objeto se repite a lo largo del tiempo, estamos hablando que hay avistamientos de objetos triangulares por más de 70 años, empieza a ser difícil pensar que se traten todos de tecnología secreta y que por 70 años esa tecnología siga siendo secreta.
Entonces, a mí me da muchísimo que pensar. Y sí, Claudia, eso que viste y que me encantaría que lo puedas contar más en detalle en un audio, está ocurriendo en todos lados, todo el tiempo, casi con la misma certeza que describís en tu mensaje. Gracias por esta descripción que me parece realmente impresionante. ¿Alguno tuvo alguna experiencia similar? ¿Quiere enviarme algún audio? ¿Alguien vio algo similar a todo esto que estábamos hablando? Un objeto triangular, lento, a veces oscuro, a veces muy grande, volando a 3, 4, 6, 10 metros de altura, apenas a pocos kilómetros por hora y sin hacer ningún tipo de sonido. Bueno, los escucho, espero Claudia haberte respondido y que te quedes conforme con lo que contamos. Bueno, vamos a empezar a seguir escuchando la segunda parte con Germán Puerta Restrepo, astrónomo aficionado, por mucho tiempo director del Planetario de Bogotá, uno de los difusores científicos más importantes que tenemos hablando del fenómeno ovni desde una mirada científica, un gran escritor que justamente parte de esta entrevista es por la presentación de su nuevo libro. Yo lo disfruto muchísimo, espero que ustedes disfruten tanto de esta entrevista como yo. Vamos con la segunda parte. Entonces, aquí en el libro realmente trato, primero hay una revisión histórica, temas bíblicos, todo es muy antiguo. Hay una revisión también desde el punto de vista de la arqueología. Hay muchísimas manifestaciones, pero por ejemplo en las cuevas del Tassili, que tú conoces muy bien, allá en el centro del Sahara, que muestran hace 15.000 años más de 3.000 dibujos, muchos de ellos con figuras que aparecen astronautas, pues parecen astronautas. En la arqueología lo llaman las round heads o cabezas redondas, pero simplemente porque aparezcan astronautas no significa que sean astronautas. No sabemos cuál es el entorno social, cultural en el que se hicieron esas figuras, tal vez sean unos chamanes o unos dioses, ¿sí? Pero pues causan cierta curiosidad. Luego también revisamos el tema en el arte. Algunos elementos son sorprendentes. Es conocido, por ejemplo, la Madonna con San Giovannino, que tiene esas figuras tan extrañas que flotan en el fondo del cuadro, ¿sí? Recordemos. Pero la que más me causó curiosidad fue la de Ventura Salimbeni de 1605, la glorificación de la Eucaristía, en donde aparece un objeto extrañamente parecido al satélite artificial, el Sputnik. El Sputnik, un cuadro del siglo XX. Es que es impresionante. Me pareció muy curioso. Sí. Sí, a mí, ¿sabes lo que pasa? A mí me llama mucho la atención el de la Madonna, porque para mí es exactamente igual al OVNI Tic Tac. Ah, sí, correcto. Sí. Recordemos, aquí está, ahí en una ampliación, y vemos aquí el OVNI Tic Tac. Es impresionante, o sea, eso a mí me genera una cantidad de preguntas, Germán, que justamente sabía con alguien que necesitaba hablarlo era contigo. Sí, lo que pasa es que no sabemos si este pintor experimentó esa visión, o lo contaron, o no sabemos, no tenemos más información. ¿Ves? Pero claramente, aparte el detalle de la persona que está atrás observándolo, no es con el perro, una pintura, sí. No es algo que fue de casualidad. El autor quiso que viésemos eso, y en segundo plano, o sea, escondido, pero quería que lo viésemos. Sí, correcto. También es, pues, como te digo, hay una enorme cantidad de
manifestaciones. La espada de Nuremberg me parece que es una de las más interesantes. Sí. Esto puede, digamos, por tener al sol como un actor central, podríamos estar hablando de halos y parelios, pero el relato dista mucho de ser un fenómeno natural. O sea, el relato es un combate. Sí. El relato es clarísimo en ese sentido. Es clarísimo en ese sentido. Y luego la segunda parte del libro, entonces empezamos con la era moderna, que como tú sabes comenzó con Kenneth Arnold en 1947, que le inventa el término platillo volador, y luego viene... En realidad él no, la prensa. La prensa, sí. Pero Flying Saucer, que es como plato saltando en el agua. Claro. Sí. Y quedó eso bautizado y de golpe empezamos a ver platillos voladores cuando él siempre describió como boomerangs. Claro, y luego en 1947, el maravilloso año en el que además se produce el incidente del capitán Thomas Mantel, que muere persiguiendo un supuesto ovni, y luego el caso Roswell, que todo queda encadenado en ese mismo periodo, y esto en plena Guerra Fría, hay una psicosis generalizada. Ya hemos visto que el episodio de Orson Welles en su radionovela en vivo sobre la invasión marciana hace creer a los oyentes que efectivamente parecía que hay una invasión, lo que nos muestra algo que yo desarrollo aquí en el libro, y es que la cultura estadounidense es muy proclive al tema ovni. Mira, podemos hacer una experiencia. Si tú colocas en el mapa del mundo los puntos donde hay avistamientos ovni, el 70% son en Estados Unidos. ¿Sabes que yo en mi podcast, en La Huella OVNI, empecé a hacer un ejercicio en los últimos meses y empezamos a hablar de los ovnis en China, de los ovnis en África, de los ovnis en Rusia? Empecé a buscar los casos en cada... pero cuesta un montón encontrarlos. Y aparte hay una cuestión de agenda que no es un detalle menor. Platillo volador lo ponen... Estados Unidos. OVNI es un concepto de Estados Unidos, UFO en realidad. Y ahora FANI también es un concepto de Estados Unidos. O sea, marcan la agenda hasta en cómo le decimos. Sí, así es. Y pareciera que si vinieran los extraterrestres, tienen que hablar es con el presidente de Estados Unidos. Sí. Sí. Bueno, es inevitable entonces abordar las investigaciones que se han hecho, las más serias, desde el proyecto Grush, el proyecto Signo, al proyecto Libro Azul, que digamos que fue el primero que tuvo a algún científico involucrado, el doctor Alan Hynek, que después va a asesorar a Steven Spielberg en la película de Encuentros Cercanos del Tercer Tipo. Hynek se dice que él entró muy escéptico al proyecto Libro Azul y salió muy convencido. Sí. Y salió muy convencido diciendo además que los militares no estaban contando todo lo que sabían, ¿sí? Y después viene el proyecto, todo esto lo pongo en el libro. Digamos que los partidarios del fenómeno OVNI estaban ya cansados de que sean los militares los que siempre concluían lo mismo. No hay amenazas para la seguridad nacional, la mayoría de los avistamientos son explicables con fenómenos naturales, artificiales, meteorológicos, muchos fraudes y muchos avistamientos por personas ignorantes, siempre queda un porcentaje inexplicado. Entonces presionaron para que se realizara un estudio independiente. Y no sé si lo conoces, pero ese fue uno de los libros que yo recibí de mi tío abuelo, ¿sí? Y fue comisionado a la Universidad de Colorado, la Facultad de Física. Aquí está la portada. Estudio científico es, digamos, el esfuerzo más serio hecho por científicos en ese momento, liderados por el doctor Edward Condon, que
fue presidente de la Sociedad Americana de Física y que trabajó con Oppenheimer en el desarrollo de la bomba atómica. Entonces, estamos hablando de un duro de la física y un grupo muy serio que trabajó el tema OVNI. Pero, curiosamente, concluyeron exactamente lo mismo que los estudios de los militares. Y hubo muchas divisiones entre inclusive los investigadores de este informe. Algunos de ellos denunciaron que el cliente, o sea, la Fuerza Aérea, que era la que financiaba, había presionado a la universidad para determinar las conclusiones. Pero, curiosamente, lo que hace el informe Condon es algo supremamente diferente a lo que hizo el Libro Azul. El Libro Azul estudió 12.000 casos. El informe Condon no. El informe Condon solo estudia 50 casos bien documentados, con fotografías, con imágenes de radar y con testigos. Y como te digo, se dedica a demoler caso por caso, lo que pues causó una frustración entre los ufólogos. Pero solo hubo uno de los 50. Cuando llegaron a ese caso, no tuvieron más remedio que admitir que era real. Ese es el informe, uno de los 3 que coloco en el libro. Se conoce como el caso Trent, que sucedió en 1950 en una pequeña granja a 15 kilómetros de McMinnville, Oregon. O sea, en el sitio más remoto que puedas imaginarte de Estados Unidos. Los testigos ven un objeto en el aire que tiene la forma de un platillo volador, toman 2 fotografías y se vuelve pues un caso muy famoso porque cuando el testigo va a su pueblito a revelar el rollo de fotografías semanas después, un periodista local ve las fotos y ¿sabe lo que hace el periodista? Llama a la revista Life, la famosa revista Life de aquella época, que está en Nueva York, y les dice, tienen que mandar ya un periodista. Y Life le cree, y el periodista viaja hasta Oregon, que es al otro lado de Estados Unidos, en la costa oeste, encuentra que el rollo de fotografía está en el cajón de juguetes de los niños, y se las lleva y las revelan después, 16 años después. La Universidad de Colorado hace una investigación y vuelven a entrevistar a los Trent y vuelven a escuchar el relato y de todo, entonces encuentran el rollo, finalmente hacen todos los estudios y no tienen más remedio que determinar literalmente, como te puedo leer, este es uno de los pocos reportes de OVNIs en el que todos los factores investigados, geométricos, psicológicos y físicos, aparecen consistentes con el testimonio de que un extraordinario objeto volador plateado metálico en forma de disco y de decenas de metros de diámetro, no era pequeño, y evidentemente artificial, llegó a la vista de los 2 testigos. Es tan importante el caso y las fotos que en el año 2011, cuando se cumplieron 60 años, la revista Time le dedicó la portada. Es claramente una de las fotos, yo creo, me animaría a decirte, más famosas, para mí superada por la foto del lago después en Costa Rica, esa foto tomada desde el avión, pero es una de las imágenes más impresionantes que he visto. Lo corto acá porque si no seguimos va a haber una tercera parte, obviamente, de esta entrevista tan deliciosa, tan interesante con Germán Puerta Restrepo, donde ya empieza a investigar y a contar estos casos que él presenta en el libro y que realmente pienso yo desde mi humilde mirada que son bastante impresionantes. Bueno, llegamos a la parte en donde para mí es un placer gigante escucharlos a ustedes. Tengo un montón de audios y quiero tener muchos más.
De hecho, vamos a empezar a sacar también por YouTube unos especiales con todos los audios y las experiencias que ya han mandado. Recuerden que las experiencias, por supuesto, las pueden mandar por mail, a mi mail, las historias de George, las historias de George @gmail.com. Lo pueden hacer por redes sociales, a mi Instagram, @Jorge Luis S oficial, a mi Twitter, @Jorge Luis S_77, pero especialmente espero que las envíen al número de WhatsApp de la Huella OVNI, que es el +54 911 60 45 41 50. +54 911 60 45 41 50. Y esta es la experiencia de esta semana. Hola Jorge Luis y saludos a tu audiencia del podcast. Quiero contarles un incidente del que yo fui testigo hace cerca de 10 años, en el 2014. Yo en ese momento vivía y trabajaba en Bogotá, en el área del aeropuerto. Yo trabajaba en aviación en ese momento de mi vida y bueno, desde niño he sido apasionado de ver el cielo y de los aviones, y a pesar de ya llevar algunos años trabajando con aviación, aún en mis tiempos libres yo siempre veía el cielo y veía los aviones que iban saliendo. Tenía la fortuna de vivir cerca también del aeropuerto, por lo que entonces estaba muy atento de lo que sucedía en el cielo de Bogotá y en las cercanías del aeropuerto la mayor parte de mi tiempo. Lo que sucedió y lo que yo experimenté ese día comenzó que yo ese día salí un poco tarde de la oficina y cuando salí a tomar el autobús que me llevaba a mi casa, que estaba como a 5 kilómetros de donde yo trabajaba, comencé a ver que en las horas de la tarde el cielo se veía con algunas nubes un tanto inusuales para lo que se venía viendo en los días anteriores. Se veían las nubes como surcos en un terreno y se veían como líneas, ¿me entienden? Entonces era algo inusual, pero bueno, era un espectáculo muy bonito, un atardecer muy bonito con nubes un poco raras. Subí al colectivo y después de un viaje de unos 25 minutos cayó la noche. Me bajé del autobús y pasé a un puesto de comida rápida donde normalmente yo pasaba a comprar algo para cenar. Y mientras la persona me estaba preparando lo que yo iba a comprar, comencé a ver el despegue de un avión. Este salió por la pista sur del aeropuerto del Dorado en Bogotá y lo vi despegar, pero vi hacia abajo ligeramente y me pude percatar que habían unas luces que hacían movimientos raros. Yo estaba acostumbrado a ver movimiento de aviones y eso no se movía como un avión definitivamente. Tampoco se movía como un helicóptero, tampoco se veía como algo como que hubiera sido proyectado del suelo hacia el cielo. Hacía unos movimientos raros, como en patrones triangulares desde donde yo lo podía apreciar. Y algo que me llamó la atención también es que se lograba ver una nube como en posición horizontal y yo podía ver como si este objeto estuviera enrollándolo. O sea, se veía muy brillante por momentos y luego como cuando pasaba por detrás de la superficie de la nube que estaba envolviendo, se oscurecía y volvía a reaparecer, y así en un movimiento envolvente. El avión que yo vi despegar tomó dirección hacia la dirección suroccidente, pero que era en dirección hacia donde estaba este objeto, y el avión giró hacia el occidente nuevamente. No sé si era parte de la ruta programada o no, pero el avión se desvió. Cuando comencé a caminar hacia mi casa, seguí observando esto, y dado que estaba la duración del incidente y que habían 2 o 3 personas adicionales viendo lo que yo estaba viendo, yo les pregunté: ¿ustedes están viendo lo que yo estoy viendo? Y ellos, muy extrañados, me dijeron: sí, y esto está muy raro. Entonces me dio tiempo de sacar mi teléfono y grabar el video que
que te envié para documentar el hecho, y ahí narro más o menos lo que te he resumido en este relato. Cuando llego a mi casa, eso duró alrededor de 15 minutos. Cuando llego a mi casa comienzo a meterme a redes sociales, a Twitter y a algunos sitios relacionados con aviación comercial del país para saber si alguien más había reportado avistamientos. La torre de control no reportó nada, ni los servicios de aeronavegación de Colombia, ni los radares militares. Pero sí tuve dos evidencias que en la costa del Atlántico, específicamente en el área de Cartagena, una persona había visto un objeto raro que no parecía un avión durante el atardecer. O sea, hacía 20 o 30 minutos antes de que yo comencé a ver el incidente aproximadamente. Y posteriormente alguien en el sur del país, en la región del Valle del Cauca, también pudo apreciar un objeto inusual sobre el cielo de Cali aproximadamente. Entonces, después de eso no se volvió a escuchar nada del incidente, no volví a tener ninguna indicación sobre este incidente, pero es algo que a mí me marcó mucho y que para mí pues es la evidencia de algo que yo, habiendo trabajado en aviación y habiendo estudiado ampliamente temas relacionados con aviación, no puedo darle una explicación de que eso haya sido una aeronave de las conocidas. Y en ese tiempo los drones no estaban tan de moda ni tan comercialmente distribuidos como lo están ahora. Entonces, por eso descarto un tanto la posibilidad de que haya sido un dron privado que estuviera haciendo esto ya a tanta distancia y con el brillo de esas luces. Ese es mi relato y bueno, un saludo muy grande. Muchas gracias, Saúl. Ahora voy a dejar en el Twitter con el hashtag La Huella OVNI el link del canal de YouTube en donde tenés subida esta imagen que describiste. Gracias por tu experiencia. Como siempre digo, como dije antes de esta experiencia, pueden enviar sus propios audios al WhatsApp de La Huella OVNI, que es el más 54 911 60 45 41 50. Bueno, pasamos la hora. Gracias a todos, espero que hayan disfrutado de este nuevo episodio de La Huella OVNI. Les pido que sigan al podcast si no lo están siguiendo, que lo recomienden, que hagamos que esta comunidad siga creciendo. Así que sigan enviando sus preguntas, sus consultas, sus ideas, sus planteos, sus experiencias, y hagamos que este espacio, que es de todos, sea cada vez más grande. Y como siempre, recomiendo que se capaciten, que traten de ser objetivos en sus conclusiones, que no tomen conclusiones rápidamente, sino que se den tiempo para pensarlas, y que por sobre todas las cosas, por lo menos desde mi punto de vista, pero por lo menos recuerden lo que yo pienso, las preguntas son mucho más importantes porque siguen ahí y las respuestas cambian constantemente. Gracias por escuchar La Huella OVNI y nos escuchamos la semana que viene. Chau, chau.